Señor les bendiga a todos, hermanos. Damos la bienvenida a todos los que nos visitan, si nos visita alguien. Son todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Solo quiero hacer un anuncio antes de que se me olvide. Cuando terminemos el culto vamos a tomarnos una foto allá afuera, solo para ponerla en la página de la iglesia. Amén. Para que todo el mundo sepa quiénes somos. Amén. Vamos a ver nuestras Biblias en Efesios 4:30. Efesios 4:30. La palabra del Señor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Padre amado, Padre Santo, Jehová de los ejércitos, Dios mío, Señor, te buscamos a ti hoy, Señor, en espíritu y en verdad, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, Padre. Señor, venimos delante de tu presencia, queriendo entrar hasta el más profundo de tu morada, Padre. Señor, buscar tu rostro, Señor, postrarnos delante de tu altar, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, fluyendo, Padre, hacia nuestra vida, Señor, hoy. Padre amado, Señor, quita toda palabra de hombre, Señor. Padre, queremos escudriñar tu palabra, Padre, queremos ser enseñados por ti, Señor. Si tú no estás aquí, Padre Santo, estamos perdiendo nuestro tiempo, Padre. Señor, te bendecimos, te adoramos, Padre, te buscamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Voy a leer esa palabra otra vez. Dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Amén. Pero dice la palabra ahí, o nos advierte a usted y a mí, a todos los hijos de Dios, que no contristemos al Espíritu Santo. Que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos nosotros contristar al Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser Dios contristado? Y la palabra es clara, está mandando acerca de Dios Espíritu Santo, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres individuos. Pero cada quien tiene un lugar en su poder, en su ser de Dios. Dice la palabra de que hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Todo aquello que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra que el Espíritu de Dios ha venido a morar dentro de nosotros. Eso no es el caso para todas las personas, es el caso para los hijos de Dios. Y esta palabra es para los hijos de Dios, para usted y para mí. Dice ahí en Juan 14, es la palabra: no contristéis, no contristéis. Juan 14, versículos del 15 al 17 dice: la palabra de Dios nos da una advertencia: no contristéis al Espíritu Santo, por el cual hemos sido sellados. Dice: si me amáis a mí, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, dice Jesús, rogaré al Padre, Dios Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y en el versículo 26, ahí mismo dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Entonces dice la palabra, hablando del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, es nuestro consolador. O sea, está ahí para ayudarnos, está ahí para abogar por nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios es una persona, en el sentido que Dios Padre, Dios Hijos y Dios Espíritu Santo son individuos. Ellos son Dios, pero son individuos, son tres personas diferentes, y estos tres son uno, dice la palabra. Amén. Y en Romanos 8, del 26 al 27, dice, y de igual manera, Romanos 8, del 26 al 27, y de igual manera el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces está hablando la palabra acerca de que el Espíritu de Dios intercede por nosotros, es nuestro consolador, es una persona. Dice la palabra ahí de que no debemos de contristarlo, no debemos de contristarlo. Y nos advierte la palabra de que usted y yo, los hijos de Dios, no podemos contristar, no debemos, lo podemos hacer, ¿verdad? Porque cuando hacemos estas cosas lo hacemos. No debemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver uno de los ejemplos más claros en la Biblia. Primero vamos a Santiago 4. Hablando de cómo se contrista el Espíritu Santo, Santiago 4, versículo 4 al 5. Está hablando la palabra a la iglesia, dice, oh almas adúlteras. Santiago 4, del 4 al 5. Oh almas adúlteras, no sabéis, nos está hablando a nosotros, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, hablando de nosotros, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye, se hace a sí mismo enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? Cuando usted y yo nos hacemos amigos del mundo, cuando nosotros comenzamos a amar las cosas de este mundo, nos constituimos nosotros mismos, a sí mismos, nos constituimos enemigos de Dios. Cuando nosotros rechazamos a Dios, cuando nosotros afrentamos al Espíritu, cuando nosotros contristamos al Espíritu, estamos buscando las cosas de este mundo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros mismos? Lo estamos haciendo enemigos de Dios. Eso obviamente es un proceso, ¿verdad? No es de la noche a la mañana. No es que yo hice algo hoy y ya mañana soy enemigo de Dios. Eso se llama el proceso del contristamiento del Espíritu Santo, o la blasfemia contra el Espíritu Santo, el volverse atrás. Y el ejemplo más claro, o uno de los ejemplos más claros del ejemplo de Sansón, vamos a Jueces 16. Estamos hablando acerca de contristar el Espíritu Santo. Usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, pero dice la palabra que usted y yo no podemos contristar. Usted y yo podemos alejar a Dios de nuestra vida. Podemos apartar a Dios, Espíritu Santo. Es el proceso de la blasfemia contra el Espíritu. Jueces 16. Séptimo libro de la Biblia. ¿Tenemos? La vida de Sansón comienza en el capítulo 13, pero vamos a leer el capítulo 16. Nada más dice: fue Sansón a Gaza y vino allí a una mujer ramera. ¿Tenemos?
Jueces 16, y se llegó a ella. Vuelvo a repetir, fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera, a una prostituta, y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurase con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios le entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta.
y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escenario, el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos, más que los que habían matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sorá y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Amén. Amén. Dice la palabra, el tema de esta prédica es el diablo y el mundo seduciendo a los hijos de Dios. El diablo y el mundo seduciendo a los hijos de Dios, a usted y a mí. Dice la palabra ahí en el versículo 2 de lo que acabamos de leer, dice: y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche. Dice la palabra ahí de que Sansón, una persona nazarea desde su nacimiento, una persona que había estado dedicada a Dios, había sido entregada a Dios, había sido presentada a Dios para servir a Dios desde su nacimiento. Dice que había ido a Gaza, una ciudad de los filisteos, una ciudad enemiga, y se había ido a acostar con una prostituta. Y dice la palabra de que llegaron sus enemigos y lo rodearon y acecharon. Hermano, este hombre era una persona que supuestamente tenía que tener temor de Dios, tenía que buscar de Dios durante su vida. Y lo vemos aquí en una ciudad enemiga, con una prostituta acostado. Dice la palabra que lo rodearon y lo acecharon sus enemigos. Hermano, cuando usted y yo, como hijos de Dios, tomamos lo que hizo Sansón, o hacemos lo que hizo Sansón y andamos en lugares donde no debemos de andar, andamos con personas donde no debemos de andar, en trabajos donde no debemos de estar. Dice la palabra ahí de que sus enemigos lo rodearon y lo acecharon. Bueno, cuando usted y yo entramos en el terreno del diablo, no para combatirlo, sino para estar con él, estamos en un problema. Dice ahí la palabra de que sus enemigos lo rodearon y lo acecharon. Hermano, hay veces usted y yo, los hijos de Dios, nos creemos invencibles espiritualmente hablando, de que tenemos a Dios cuidándonos, el ángel de Jehová acampando alrededor de nosotros, guardándonos, y nos metemos a hacer cosas que no debemos. Y dice la palabra ahí de que sus enemigos comenzaron a rodearlo y a acecharlo. Acecharlo es una táctica militar donde la persona se esconde para atacar en el momento preciso. Dice la palabra ahí de que eso era lo que estaba ocurriendo con Sansón. Sus enemigos estaban rodeándolo y acechándolo. Porque eso es lo que pasa cuando andamos donde no debemos de andar. El enemigo está al acecho. Y nosotros pensamos de que eso es normal, que eso está bien. Y no es así. La palabra de Dios estamos viendo que nos dice que no debemos de entristecer al Espíritu Santo. ¿Verdad? Usted y yo tenemos que tener cuidado con lo que hacemos.
Dice que al final él agarró las puertas de la ciudad, las tomó encima y se las llevó hasta el centro, hasta el tope del monte. Hermano, esas son victorias espirituales en donde está demostrando que Dios le había dado esta fuerza a Sansón con un motivo, y era destruir a sus enemigos. Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios, y ese era el propósito por el cual Dios había levantado a Sansón. Cuando Sansón lleva las puertas de la ciudad, esa ciudad está abierta para un ataque. Sansón había tenido una victoria a pesar de todo eso. A pesar de todo eso. Y él pensaba que así era la vida. Él pensaba que así era la vida. Yo hago lo que quiera y aún así puedo tener victoria. Él pensaba que así era. Y el versículo 4 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Dice que la palabra ahí que se enamoró de una mujer. Oye, si es una mujer de un hombre. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Esto es un tema aparte, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tocar un segundo. Tenemos que tener cuidado donde ponemos nuestro ojo, con quién tenemos una relación. Sea como novio o novia, o sea, buscando un esposo o una esposa, sea buscando un amigo, sea buscando una persona con la que vamos a estar en una unión. Hay que tener mucho cuidado. Dice la palabra ahí de que él se enamoró. Se enamoró de la persona que no le convenía. Se enamoró de la persona que sus papás le habían advertido: esta mujer no teme de Dios. No, pero yo la voy a cambiar. Porque así decimos todos. No, yo voy a cambiarla. El que termina siendo cambiado es uno. Entonces uno tiene que tener cuidado. Vea que él se enamoró de sus enemigos. Se enamoró de sus enemigos y eso tuvo una consecuencia. Mire que el diablo va a ocupar personas para traernos abajo. El diablo va a ocupar lugares, costumbres, gustos. Va a ocupar lo que pueda ocupar para seducirnos, para volver atrás. En el versículo 4 dice, en el versículo 5 dice: y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios, y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Vea que este es el esquema del diablo para nuestra vida. El diablo va a ocupar lo que pueda para traernos abajo. El diablo va a ocupar lo que sea, a la persona que sea. Y es por eso de que uno no debe de entrar en una unión desigual, en un yugo desigual, dice la palabra de Dios. Uno tiene que tener cuidado con quién anda. Bueno, cuando uno anda con una persona que no tiene temor de Dios, esa persona está constantemente acosándola. Dice, aquí ponga atención a esto, que ese es el ataque de Dios contra cada uno de nosotros. Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo le podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Ya que el diablo anda viendo cómo hacernos caer. Hermano, muchas veces cuando caminamos en Cristo Jesús ya decimos: a mí estas cosas no me preocupan. No me preocupan. Y es cierto. Es cierto de que hay cosas que ya no nos afectan. Hermano, pero el punto no es ese. El punto es que el diablo está buscando qué es lo que nos afecta. El diablo no va a ocupar lo que no nos afecte. El diablo va a ocupar lo que nos afecta. El diablo va a ocupar lo que nos va a hacer caer. Muchos de nosotros
Estamos fuertes en la mayoría de áreas de nuestra vida, pero hay áreas de nuestra vida que andamos cojeando y el diablo va a ocupar esas áreas para traernos abajo. Hay que tener cuidado. Estamos hablando acerca de cómo el diablo seduce a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, y ese ataque es para todos nosotros, y es por eso la importancia de tomar esto en cuenta. Miren lo que dice ahí en Jueces 13, 14, hablando de Sansón. Los padres Dios les había dado un mensaje, o les había dado una revelación. Este niño es un niño especial. Este niño es un niño que no debe de beber alcohol durante su vida. Y no hay que cortarle el cabello. Vea que eso era un símbolo de vergüenza. Esa es la palabra de Dios, que al hombre le es vergonzoso andar con el cabello largo. Es vergonzoso. El punto de esto era de que al ver a esta persona con un cabello largo, todo el mundo sabía de que no era por moda que lo andaba así, sino que este hombre tenía un temor hacia Dios. Había dedicado su vida para el nazareo. Y los papás temían de Dios. Le dicen, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer con este niño? Porque es especial, ¿verdad? Así como nuestros hijos, ¿verdad? Hay que tener cuidado con ellos. Dice en el versículo 14, dice, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Mire que este versículo no solamente dice, mire, que no beba vino y que no beba sidra, sino que dice, él no beberá nada de lo que proceda del fruto de la vid. O sea, no solamente no va a beber vino ni va a beber sidra, sino que no va a beber nada de lo que procede del fruto de la vid. Usted está diciendo no va a beber ni siquiera jugo de uva. Y no es que el jugo de uva sea malo. Lo que está diciendo ahí es que el temor de este muchacho va a ir más allá de lo necesario. Y esa es una advertencia para nuestra vida. Vea que nosotros, lo he dicho muchas veces, nos gusta vivir en la frontera del pecado. Nos gusta vivir en la raya, andar caminando en esa raya todo el tiempo. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque un día estamos fuertes, el otro día no andamos tan fuertes. Y es peligroso andar en esa frontera. Y es por eso el motivo de esta orden. Dice, él no comerá nada, no tomará nada. Ya la palabra de Dios dice en otra parte, dice que no hay que mirar al vino cuando rojea. ¿Por qué? Porque se va metiendo, dice. Se está hablando no solamente tocarlo o probarlo, sino que está diciendo ni siquiera lo mires. ¿Qué pasa con nosotros cuando empezamos a ver lugares, cuando empezamos a ver personas, cuando empezamos a ver actitudes? Nuestro espíritu está queriendo obedecer a Dios, a su palabra, pero cuando empezamos a ver la alegría, el ruido, empezamos a poner atención y se nos va metiendo poco a poco. Y eso es lo que está hablando la palabra aquí, de cómo no debemos ni siquiera de darle chance, darle una oportunidad al enemigo, porque su propósito es tomar control de nosotros. Ese es el propósito del enemigo. Y miren lo que pasa ahí en el versículo 6 del capítulo 16. Entonces le dice la palabra a Sansón de que ni siquiera, de que no beba nada del fruto de la vid. Pero esto tiene que aplicarse a todas las áreas de su vida. No es solamente al alcohol, sino que es a todas las áreas de su vida. Pero este hombre va a una ciudad enemiga
y va a buscar a una mujer de sus enemigos. Y en el versículo 6 dice, o sea, oyó la instrucción del diablo, ¿verdad? Que había que atarlo y había que dominarlo. Y en el versículo 6 este hombre se había metido con Dalila y dice, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Mire la desfachatez, mire lo importuno de esto, de cómo la propia esposa le está diciendo, le está pidiendo la manera de cómo traerlo abajo. Y esto obviamente no se refiere al esposo, sino que está refiriendo a lo que el diablo ocupa para traernos abajo, para seducirnos a tal punto que él nos va a dominar. Uno cuando comienza, o la persona cuando comienza a jugar con el pecado no tiene límite, no tiene frontera, no tiene vergüenza. El pecado va entrando poco a poco a la vida de la persona, en que ya no tiene vergüenza. El pecado va lentamente progresando a tal punto en que se ha perdido la vergüenza. O sea, llegó a tal punto en que comienza a chocar o a entrar en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida a cualquier tiempo, porque se ha perdido eso. Vea que Dalila le comienza a importunar de tal manera. Y vea que en el versículo 7 dice, y respondió Sansón, si me ataren. Y dice ahí, ¿con qué? Entonces en el versículo 9, en el versículo 8 dice, y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Vea que lo que Sansón había dejado entrar en su vida, eso mismo lo estaba atando. Y eso nos habla acerca de nuestra lucha. Cuando nosotros le permitimos al pecado entrar en nuestra vida, primero pensamos que es un juego. Sansón pensaba que era un juego. Sansón pensaba, no, yo esto lo puedo controlar. Y comienza a atarlo. No, pero yo puedo salir bien. Y así en nuestra vida, con la vida de las personas, la vida de los hijos de Dios, comenzamos a tomar actitudes, costumbres, a entrar en amistades, entrar en relaciones con personas, con quien sería nuestro esposo, nuestra esposa. Decimos, no, todo está bajo control, no se preocupe. Yo así como es la cosa aquí, y yo voy a salir bien de todo esto. Estamos en trabajos que no nos convienen. No, eso no me va a afectar. Amistades que no nos convienen. Empezamos a ir a lugares que no nos convienen. No, esto no me afecta. Y así estaba Sansón. Dice que lo ataba cada vez. Él le decía una cosa y él ataba. Y tenía hombres al acecho, listos para atacarlo en el momento preciso. ¿Se acuerda lo que decía allá, verdad? Y lo rodearon y acecharon. Versículo 2. Sansón pensaba que todo estaba bien. Estamos hablando de entristecer al Espíritu Santo. Estamos hablando acerca de cómo el diablo y el mundo quieren seducirnos para traernos abajo. Y eso nos ocurre a todos nosotros, hermanos y hermanas, a todos los hijos de Dios. Y es por eso de que cada uno de nosotros tiene que tomar consejo de esto. Hermano, comienza como un juego. El juego del pecado.
Y uno dice, está bien. Nuestros hijos dicen, está bien. Papá y mamá dicen, está bien. Pero mire el versículo 16. Y aconteció que presionándole a ella cada día, con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Llegó el momento que todos estábamos esperando. Llegó el momento donde se abrió todo. Llegó el momento en que la frontera no tenía fronteras. El hombre fuerte, la mujer fuerte, yo lo puedo controlar, no se preocupe, todo está bien. Llegó el momento en que se acabó. Y eso es lo que pasa espiritualmente, hermano, hermana. A todos nosotros, ese es cómo funciona el hombre. Cuando el hombre comienza a ceder y a ceder y a ceder, llega el momento en que se rompe. Eso le ocurre a todas las personas. Eso le ocurre, y el punto es que nos puede ocurrir a nosotros. Ese es el punto de esta predicación, que nos puede ocurrir a nosotros. Llega el momento en que dice, su alma fue reducida a mortal angustia. Y en el versículo 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Llega el momento en que el diablo sabe de qué pata coge a uno y va a tirar todo su ataque hacia esa área de nuestra vida. Hermano, vuelvo a repetir, muchas veces nosotros nos creemos fuertes, y es cierto porque mientras vamos caminando con Jesucristo, vamos siendo fortalecidos. Pero una de las enseñanzas que tenemos ahí en Éxodo, que dice que queda mucha tierra por conquistar. Jesucristo tiene que entrar y tomar control de todas las áreas de nuestra vida, no solamente de una, sino de todas. Y hay áreas que no le hemos entregado a Cristo Jesús. Llega un momento en que el diablo comienza a utilizar aquello. Hermano, hermana, y llega el momento en que cedemos. Cuando uno le abre la puerta a Satanás, es la palabra ahí que está rodeándolo y acechando. Satanás no está jugando. Nosotros pensamos que es un juego y que somos fuertes y que todo va a salir bien, pero la realidad es otra. Llega el momento en que la persona cede a tal punto en que le entrega o le abre una puerta a Satanás, y Satanás no juega. En el versículo 20 dice la palabra, dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Personas que dicen, la salvación no se pierde. ¿Cómo Dios puede hacer eso? ¿Cómo Dios, que es amor, hablaba con unos testigos de Jehová, cómo Dios, que es todo amor, puede crear el infierno? El infierno es real. El infierno lo hizo Dios para el diablo y sus ángeles y para sus seguidores. Y dice ahí la palabra de que él pensó. Usted y yo hay veces pensamos, los hijos de Dios hay veces pensamos, no todo está bien, yo soy un hijo de Dios y Dios no se va a apartar de mí. Está bien, yo ando aquí, pero Dios me cubre, Dios me guarda. Hermano, hermana, cuando usted y yo entramos en situaciones que van en contra de la voluntad de Dios, no esperemos que Dios va a estar ahí.
Y esa es la realidad de nuestro caminar en Cristo Jesús. Uno no puede pensar de que Dios es santo y Dios aborrece el pecado. Entonces no podemos pedirle a Dios que esté en nuestro pecado, ¿verdad? Dice, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermano, hermana, y esa es la historia de la mitad de la iglesia de Cristo Jesús. Personas que un día estuvieron fuertes en el Señor, personas que un día estuvieron en fuego por el Señor, pero que hoy día los vemos por las calles arrastrados, espiritualmente hablando, digo. Nos vemos en el Facebook haciendo desorden. Personas que un día hablaron en lenguas están perdidos hoy. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a jugar con el pecado, hermano, piensa de que todo está bien, vamos a salir adelante y todo está bien, yo lo puedo controlar. La cosa es diferente. Cuando Dios se aparta de nuestra vida, usted y yo no somos nada. Usted y yo estamos a merced del diablo y nosotros sin Cristo Jesús no somos nada, no podemos presentar batalla contra el diablo, no somos nada delante de él. Y dice, en versículo 21, van los filisteos, echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Vea que esa es la situación de muchas personas que un día estuvieron en Cristo Jesús. Hoy en día están en cárceles espirituales, en cárceles de vicios y están en cadenas porque pensaron que todo era fácil. Yo no necesito de nadie, yo puedo hacerlo bien, yo puedo hacerlo todo y el Señor va a estar conmigo. Es la palabra de Dios que Dios se apartó de él. Dios se apartó de él. Mire que esa es la situación de Sansón. Y después dice en el versículo 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron, llamad a Sansón, ¿para qué? Para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Esta es la persona que había matado a 30 personas, a 30 de sus enemigos. Esta es la persona que le había dado fuego a todos los cultivos de los filisteos, hablando de la batalla espiritual. Esta es la persona que había matado a más de 1000. La persona que había llevado las puertas de la ciudad al tope del monte, hoy estaba sirviendo de juguete. Él era un juguete ahora. Y eso es lo que pasa con los hijos de Dios cuando entristecen al Espíritu Santo. Eso es lo que le pasa a los hijos de Dios, o lo que nos puede pasar a usted y a mí, cuando comenzamos a entristecer al Espíritu Santo, cuando comenzamos a acceder a la seducción del diablo y del mundo en nuestra vida. Llega el momento en que un día estamos en fuego para el Señor, estábamos reprendiendo demonios, sanando en el nombre de Jesús, estábamos predicando la palabra. Llega un momento en que ya no servimos para nada espiritualmente. Llega un momento en que el diablo ha hecho de nosotros un juguete. Damos risa. Damos risa. Esa es la situación de cada hombre y cada mujer. O sea, lo que le puede acontecer a cada hombre y a cada mujer. Dice la palabra, mira, que el que esté fuerte, el que esté firme, que no caiga. Hermano, porque esto es la realidad de nuestro caminar. Dice en el versículo 22, vamos a terminar. Dice en el versículo 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Este versículo nos habla acerca de cómo Sansón, su fuerza radicaba en su cabello, cómo Dios le había dado esto por señal.
Como Dios había hecho de este hombre un hombre nazareo. El hombre nazareo era lo que estaba hablando antes, se caracterizaba porque tenía el pelo largo. Entonces está diciendo que le raparon la cabeza, pero su cabello comenzó a crecer. Y muchas veces oímos y con mucha... Y es cierto de que su cabello comenzó a crecer, o sea, su fuerza comenzó a fortalecerse. Hay una palabra ahí en Proverbio, en Eclesiastés, que dice: más vale perro vivo que león muerto. Muchas veces lo traducimos: mientras hay vida, hay esperanza, ¿verdad? Siempre hay una esperanza. No, perdón. Podemos tener la oportunidad podemos tener la opción de una nueva oportunidad en el Señor. Sí, es cierto. Pero ¿a qué precio? Y ese es el punto de eso. Muchas veces decimos: no, el Señor nos va a restaurar. Es cierto. Si usted y yo nos humillamos delante de Dios, si usted y yo buscamos al Señor con todo nuestro corazón, el Señor nos levanta. 7 veces cae el justo y 7 veces debe levantarse. Y eso es cierto. Pero el punto de esto es: ¿a qué precio? Una vez nosotros hacemos cosas, hermano, hermana, muchas veces ya no hay vuelta atrás. Muchas veces una persona se mete con otra, estando casada, tienen un hijo. No, mi esposo o mi esposa me va a perdonar. Es cierto. Así es. O puede ser. Pero ahí queda un hijo o una hija para toda la vida. Un hijo o una hija que nos va a estar recordando de lo que fue. Si Dios nos levanta, gloria a Dios, pero queda una consecuencia. Y ese es el punto de esta predicación. Cuando uno comienza a acceder, eso tiene consecuencias. Nosotros nos metemos en amistades con otras personas, nos metemos en situaciones con otras personas y podemos salir, gloria a Dios, sí, pero muchas veces quedan consecuencias que uno no sabe. O sea, le conté esta anécdota de mi vida. Un día salí con un amigo ahí en Salvador y el carro en que íbamos era un carro sin placas, un carro, y tenía droga dentro del carro, y nos para un retén de la policía y uno dice: salí bien, pero ¿qué hubiera pasado si hubieran hallado la droga? Usted piensa, o yo puedo pensar: no, era fácil, porque no era mía, no me iban a meter preso. El mundo no funciona así. Hermano, cuando nosotros hacemos cosas, eso tiene consecuencias. Y todos nosotros en ciertos momentos de nuestra vida decimos, hacemos, pensamos, traemos a la memoria algo que va en contra de la voluntad de Dios y a veces tiene consecuencias. Y el punto de esto es: ¿por qué pagar ese precio? ¿Por qué pagar ese precio? ¿Por qué vivir con eso? David tuvo que crecer o que llegar a viejo sabiendo que había matado a un hombre inocente, sabiendo que su hijo había tenido que morir también. Es cierto, el cabello comienza a crecer, pero ¿a qué precio? Amén. Pongámonos de pie, vamos